Señor presidente, honorable Cámara, seguramente puedo ser reiterativo con expresiones que comparto de colegas preopinantes. 42 años de aquel año 76. Con distinta intensidad se fueron recordando. Y casi en forma simultánea, a partir que se fue recuperando la democracia, en cada recuerdo de aquella ignominia se iba afirmando despacio y con las dificultades que caracteriza una transición, la idea del nunca más, el respeto a la soberanía popular y el retorno para quedarse definitivamente la democracia, pero también en forma simultánea y con el mismo grado de madurez y velocidad, la justicia avanzando y haciendo justicia como corresponde. 1976 es imposible de abandonar en la memoria colectiva y se trasladará generación tras generación. Y cada vez que se recupera un nieto, más que una conmemoración en el mismo acto que se lo anuncia, es un recuerdo como un destello de aquello tan trágico que ocurrió. Por supuesto que recuperar la democracia en la región costaba una enormidad. Habíamos conocido otras interrupciones institucionales, condenadas todas y algunas con desencuentro de la propia sociedad civil. Creíamos que la dictadura sangrienta de Pinochet era la máxima expresión de lo que podríamos ver en alguna generación, en el agravio a la vida y en el homenaje a la muerte. Sin embargo, faltaba todavía conocer lo que se iba a desatar en la Argentina. Desapariciones. La palabra desaparecido incorporada al diccionario negro de la historia que recorrió el mundo. Las contradicciones kafkianas de una sociedad a donde casi sin querer socialmente se caminaba con la culpa de festejar un mundial mientras se torturaba y la muerte caminaba entre los argentinos desde el Estado. Cosas no conocidas en el mundo con esa característica. Ni el nazismo se había mostrado estéticamente de esa manera, haciendo del festejo del deporte y de la muerte en simultáneo en la dictadura militar casi la cotidianeidad de un país. Venimos a recordar para no volver, pero no solamente a la interrupción clásica del orden institucional, sino a profundizar el valor de la democracia, de las instituciones, de la ley, de la república, a condenar aquella violación de los derechos humanos y las nuevas formas de violación de los derechos humanos que se dan, no solo en la Argentina, sino en este mundo tan incivilizado. La sociedad argentina, no la política, y circunstancias que con el tiempo se irán agregando. Errores de los que se vinieron a quedar con el país y robar la vida y los bienes, empujaron a la salida democrática, que fue construida sobre el agravio de todos y a todos, y que hoy también debemos recordar y homenajear a todos por encima de las diferencias.
porque si no, no sería posible que estemos en democracia aún. Hubiésemos vuelto a tropezar de la manera más ignominiosa. Pero también es imposible imaginar en el recuerdo aquel momento de sangre, luto y muerte, donde se perdió generaciones enteras, sin revalorizar en simultáneo en qué forma nos volcamos a la transición. Este fue el único país a donde salimos del horror, de la muerte, de los miedos en nuestra generación, por ruptura, no por acuerdo, como sucedió en países hermanos que no lo podían hacer de otra manera. Es decir, que la ruptura significaba nada más ni nada menos no complicidad, y aún en la debilidad de la transición procurar hacer justicia. Por eso es imposible separar, obviamente, el recuerdo del dolor con la forma de la salida a la transición. No tuvimos que tener la tolerancia social por la vida y por la paz que tuvieron países hermanos como Chile, que tuvieron que digerir a los agentes de la muerte en la transición, sentados en el lugar a donde se sienta la democracia. Y eso fue una epopeya de los argentinos, de todos, sin diferencias, más allá de las responsabilidades individuales, que en la historia nos separen a uno y a otros. Y ese es el valor que trascendió en el mundo. No solamente la atrocidad, sino desafiar la atrocidad con la justicia. Era inimaginable modificar el Código de Justicia Militar y pasarlo a la justicia civil para que sean condenados. Era inimaginable decretar la nulidad de la autoamnistía de los propios que entregaban a la democracia la salida del país, pero querían quedar impunes por decisión propia. Era imposible. Y ese es un reconocimiento a todos, sin mezquindad, porque uno solo no podría haber hecho nada si no hubiésemos dado esos pequeños pero gigantescos pasos para extender el recurso de habeas corpus en el concepto que se tenía, para equiparar la tortura al homicidio. Inimaginable que fuera a madurar y que la Argentina le dijera al mundo lo que se iba a instalar. Llevar a categoría de tratados internacionales la defensa de los derechos humanos, poniéndonos en la cresta del viento de la región y de las dictaduras vividas en países vecinos. Crear por primera vez el banco genético y que después permitió avanzar, o el grupo de antropólogos primeros en la Argentina para seguir descubriendo la búsqueda de la justicia sin venganza, los que aún permanecen solamente como huesos debajo de la tierra. Entonces, lo que quiero es no solo recordar y reivindicar, sino que nos tengamos respeto nosotros mismos a lo que significa, aún en las diferencias, tener democracia con confundir, con situaciones de coyuntura. No puedo terminar sin decir, por lo menos, con todo el respeto y respetando la pluralidad, que a 42 años de aquella atrocidad y a 33 o 34 de la recuperación de la democracia, no podemos confundir, muchachos. Por eso hoy tengo una profunda diferencia y un profundo dolor. Poner carteles con los que tienen que defenderse legítimamente en la justicia no tiene nada que ver con lo que la dictadura militar hizo durante 30 años en este país. Nada más, presidente.